Al meditar en este libro, un poco difícil y extraño en algunas porciones, porque hay versículos, algunos inclusive tienen memorizados algunos versículos porque son muy claros y que de pronto han marcado la vida de una persona. En mi caso, por ejemplo, hay un versículo de Isaías que marcó mi vida y que le dio prácticamente a mi vida un antes y un después. Pero como no hemos llegado a ese, no les voy a decir cuál es. Cuando lleguemos les cuento. Pero en términos generales encontramos textos bastante complicados, como los dos capítulos que leímos esta semana, capítulo 21 y 22, poco extraños. Pero por eso lo que estamos tratando de invitarles es a que, más allá de los detalles de la interpretación, de los lugares, de la historia, del contexto, de la problemática en general, que no perdamos de vista identificar el carácter de Dios. En medio de las cosas difíciles de entender, hay algo que nos ocupa y es cómo es Dios. Algo que debemos, me gusta enfatizar, es que la teología, ¿qué es teología? Técnicamente la palabra, ¿qué significa teología? El estudio de Dios, y podríamos decir el estudio científico de Dios, porque es una logía como cualquier otra de las otras logías, arqueología, cardiología, neumología, todas las logías son ciencias. Pero la teología es la única ciencia donde el científico es inferior al objeto de estudio. La única ciencia. Cualquier otra ciencia, ¿por qué el científico es inferior al objeto de estudio en la teología? ¿Qué estudia la teología? A Dios. Cualquier científico, empírico, profesional o experto es inferior a lo que está estudiando, que es Dios. En las demás ciencias, así sea una ciencia de asuntos totalmente extraños o lejanos o grandes, como por ejemplo los astros, la astrología, el estudio del universo, que es algo tan gigantesco, tan infinitamente, prácticamente no lo podemos imaginar, de la grandeza que tiene el universo. Y si eso es tan grande y tan inalcanzable, ¿por qué podemos afirmar que el científico es mayor que ese objeto de estudio que es el universo? ¿Sí podemos decir que el científico es más grande que el universo? Pues sí, porque lo único que hay en el universo a imagen y semejanza de Dios es el ser humano. Así que después de Dios, ¿qué es lo más grande que hay? El ser humano. Las estrellas pueden ser muy grandes, abrumadoramente su iluminación, su grandeza, pero nada en la creación, en el universo, ni en la tierra, ni en el cielo, es hecho a imagen de Dios. Así que el ser humano, por diminuto, minúsculo que sea al lado del universo, el ser humano es mayor que el universo. Entonces el científico humano, cuando estudia las estrellas, es mayor que lo que está estudiando. No así en la teología. En la teología, el objeto de estudio, que es Dios, es mayor que el ser humano. Y en ese sentido, el ser humano o el científico, el teólogo, tiene que estar sometido tiene que estar sometido a lo que Dios quiera revelarle. En las demás ciencias el científico toma una actitud un tanto arrogante, porque
porque puede mirar, analizar, ya sea lo grande o lo microscópico. Siempre hay instrumentos inventados por el ser humano para analizar lo grande o lo pequeño. Entonces hay cierta arrogancia porque hay cierto lugar, hasta se puede llegar casi hasta donde quiere el ser humano, pero ante Dios queda totalmente humillado, porque solamente puede someterse a lo que Dios revele, a lo que Dios le dé permiso de conocer. Y en ese sentido, cuando nos acercamos a la Escritura, que es el método, el instrumento de Dios para darse a conocer, que es la palabra de Dios, la Biblia, pues estamos viendo la revelación de Dios, lo que Él nos deja ver. Así que cuando decimos el carácter de Dios, puede sonar ese término como muy pretencioso, pero es eso lo que estamos buscando, porque Él nos deja verlo, no porque nosotros tengamos esa posibilidad nosotros mismos. Y eso es lo que hacemos al acercarnos a Isaías, y más en textos como los que estamos viendo en esta mañana, donde al leer estos capítulos, y voy a colocar de una vez aquí el tema que estamos viendo últimamente: Dios pide cuentas a todos. Es como el énfasis que venimos haciendo, pero por supuesto que cuando usted se acerca a estos capítulos que estamos analizando, seguramente encuentra muchos temas. Algunos me han dicho, pastor, yo leí los capítulos, pero cuando usted predicó, cuando escuché la enseñanza, pues como que no era lo que yo había visto. O sea, encuentran cosas diferentes y como que como si hubiéramos leído algo diferente. Pero es normal. Si de pronto yo le dijera a cada uno de ustedes que diera una enseñanza sobre esos capítulos que leímos, pues cada uno seguramente va a decir una cosa diferente, porque la Biblia es muy rica, y la manifestación, la revelación de Dios no tenemos que llegar a conclusiones contradictorias, pero sí ver y ser impresionados por cosas diferentes. Aquí tenemos el privilegio de escuchar a nuestro hermano Osvaldo, a nuestro hermano Hernán, a Viviana, inclusive a los que han podido predicar, y seguramente ellos encuentran cosas diferentes, y no vamos a predicar lo mismo si vamos a predicar el mismo texto, porque hay mucha riqueza. Así que lo que estamos haciendo aquí no es desglosando cada capítulo y viendo todos los detalles, sino que vamos a llamar atención sobre ciertas cositas. Y yo quiero enfatizar una cosita en esta mañana, y luego partirla en dos, por decirle de alguna forma. Entonces vamos a decir en esta mañana que Dios pide cuentas a todos y lo anuncia de antemano. Vamos a centrarnos en el tema del anuncio, en la forma como Dios anuncia que va a pedir cuentas a todos. Ya hemos venido enfatizando que indudablemente el pueblo de Dios, pero también las demás naciones, van a tener que entregarle cuentas a Dios, todos, allá y acá también. Pero Dios se ha encargado de anunciarlo de antemano, y cuando cuando pensamos en que Dios lo anuncia de antemano, ¿qué le habla eso del carácter de Dios a usted? El hecho de que Dios anuncie de antemano que va a tomar cuentas a todos. ¿Qué le dice eso del carácter de Dios? ¿Cómo? Misericordia. Ajá. Misericordia, porque no lo toma de sorpresa, ¿cierto? Sino que anuncia. Entonces habla de la misericordia de Dios. ¿Algo más? La soberanía, la justicia de Dios, el amor de Dios. O sea, es lo que lo lleva a anunciar, para que no seamos sorprendidos. ¿Algo más? La compasión. La compasión. Bueno, eso nos habla mucho del carácter de Dios, el hecho de que Él anuncie de antemano. Ahora, si usted escucha, ahora independientemente si usted ha leído o no ha leído el texto, pero ese titular que estamos usando este mes, Dios pide cuentas a todos. Permítame decirlo en futuro: Dios pedirá cuentas a todos. Ese anuncio, Dios pedirá cuentas a todos, ¿qué sentimientos le despierta a usted? Quiero escuchar algunos
sentimientos que le despierta la afirmación: Dios le pedirá cuentas a todos. Culpa. De antemano se siente acá. Culpa. Muy bien. Temor. Angustia. ¿Qué más? Incertidumbre. ¿Perdón? Tomar conciencia, o sea, le motiva a tomar conciencia, analizarse, a mirar para adentro. De pronto se viene a la mente la escena cuando traen a la mujer adúltera a los pies de Jesús y Jesús dice: el que esté libre de culpa tire la primera piedra. ¿Y qué hicieron todos? Se fueron. ¿Será que al escuchar Dios pide cuentas a todos nos obliga a mirar para otro lado y a separarnos? Temor, sentido de responsabilidad, culpa, angustia. ¿Esos son los sentimientos? Yo quiero que usted medite en esos sentimientos mientras nos acercamos a estos dos capítulos, 21 y 22. Pero algo que quiero resaltar o hacerle repasar es el versículo que tenemos como lema de este año. ¿Cuál es? En todos en coro, a ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Y miran así a ver si lo alcanzan a ver a través de la oscuridad de él. Él lo alcanzó a leer, ¿no? Tiene buena vista. Bueno, vamos a leerlo todos entonces, vamos a dejarlo aquí clarito, a ver. ¿Qué dice? En lo que estamos titulando hoy, vemos esas dos características de Dios. Dios justo, y por eso pide cuentas a todos. Pero Dios salvador, y entonces anuncia de antemano. Entonces noten que aquí vamos a ver estos dos asuntos del carácter de Dios. Pero vamos a leerlo dividiendo, digamos, estos dos capítulos en tres partes. Quiero, para adelantar trabajo, digamos, dividir esto en tres partes. La primera parte es versículos 1 al 10, y aquí vamos a ver cómo Dios pide cuentas y anuncia de antemano al imperio opresor o a un imperio opresor. Básicamente estos 10 versículos van dirigidos al imperio asirio. Es el anuncio de lo que Dios va a hacer con ellos. Recuerden ustedes que los asirios fueron la tortura, digamos, para el pueblo de Dios. De alguna forma decimos que Dios usó o permitió que los asirios arrasaran con el pueblo de Israel para castigar al pueblo de Israel, pero Dios había dicho que también de ellos se encargaría. Y en esta profecía de estos versículos vemos cómo Dios advierte a los asirios, cuya capital o ciudad representativa es Babilonia, y les anuncia lo que va a hacer con ellos. Y a propósito de mapas que mencionaba yo ahora, vamos tratando de ubicar, ya que tenemos aquí nombres antiguos, vamos a tratar de ir ubicando estos lugares que se mencionan en nuestro mapa actual. Cuando hablamos de Babilonia, que es la ciudad que se menciona aquí, ¿a qué lugar corresponde en el mapa de hoy? ¿Cómo? Irak. Babilonia queda en lo que hoy en día es Irak. Así que vamos a leer una profecía que fue dada para ese pueblo en el siglo VIII, pero resulta que es un nombre, es un lugar que está en las primeras páginas de los periódicos de hoy, por lo que está sucediendo allí. Y vamos a ver entonces qué es lo que le dice a esta nación, aunque como decía Hernán, se encabeza, digamos, con un nombre
diferente, como con un seudónimo, podríamos decirlo, pero a medida que leemos nos damos cuenta que se refiere a ellos. ¿Por qué? Dice profecía sobre el desierto del mar. Como torbellino del Negev, así vienen del desierto de la tierra horrenda, visión dura que me ha sido mostrada. El prevaricador prevarica y el destructor destruye. Sube, oh Elam, sitia, oh Media, todo su gemido hice cesar. Vocabulario bastante poético, simbólico, que algunos seguramente dicen, no, yo mejor me voy para una carta de Pablo que es más fácil de leer, o a los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Pero aquí sencillamente nos encontramos con una profecía acerca de esta nación, de este imperio. Pero lo interesante es que se mencionan estos lugares que son Elam y Media, como convocándolos a subir, a atacar, a invadir, a hacer guerra contra esta nación. Y dice que este ataque viene de una tierra horrenda. ¿Y quién es esa tierra horrenda? ¿Quiénes son Elam y Media? Si usted busca en el mapa de esa época, se encuentran en lo que hoy se conoce como Irán. Babilonia es Irak, y estas ciudades que son de Persia vienen de Irán. Así que el mismo terreno en donde hoy está sucediendo todo. Pero estas ciudades corresponden a los persas. Es decir, que se está anunciando la invasión o el ataque de los persas a los asirios. Y sabemos muy bien que precisamente el imperio persa fue el que sucedió, digamos, a los asirios. Y aquí se está anunciando esta invasión. ¿Perdón? Sí, a los babilonios. Y dice el versículo 3, noten esto, palabras de Isaías: por tanto, mis lomos se han llenado de dolor, angustias se apoderaron de mí como angustias de mujer de parto. Me agobié oyendo y al verme he espantado. Se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado. La noche de mi deseo se me volvió en espanto. La reacción del profeta ante lo que se está anunciando sobre esta nación. Y el versículo 5: ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. Levantaos, oh príncipes, ungid el escudo. Porque el Señor me dijo así: ve, pon centinela que haga saber lo que vea. Dice Isaías, pon un centinela que vea, que haga saber, que anuncie lo que vea. Y el centinela vio hombres montados, jinentes, de dos en dos, montados sobre asnos, montados sobre camellos, y miró más atentamente y gritó como un león: Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día y las noches enteras sobre mi guarda. Y he aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo: cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. El atalaya era la persona que se colocaba en una garita, por llamarlo en términos nuestros, para observar desde los muros la posibilidad de ataques de enemigos. Y Dios le dice a Isaías que ponga un centinela para que esté pendiente de eso, y eso es lo que ve en la invasión que viene de el ejército enemigo, y como se mencionan aquí, de Elam, de Media. Y eso es lo que ve, el ataque que viene sobre Babilonia, hasta llegar al punto de declarar la caída de este imperio.
de los babilonios, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Así que aquí nos encontramos con el anuncio de la caída de los babilonios por parte de los persas. Esa es la primera parte, y por eso lo vamos a llamar que este es un anuncio a un imperio opresor. ¿Y por qué digo opresor? Porque era una nación que había invadido, que había dominado, que había subyugado a otras naciones, incluidos el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Habían sido dominados por ellos, y de tal forma que en Babilonia habían judíos expatriados que habían sido llevados como esclavos, como dominados por los babilonios. Allí estaban ellos, el pueblo de Dios, y el ejército invasor iba a atacar a Babilonia, donde estaba el pueblo de Dios. Primera parte, el imperio opresor. En segundo lugar, la segunda porción la vamos a llamar: Dios pide cuentas a todos y lo anuncia de antemano a las ciudades en paz. Y aquí vamos a mirar versículos 11 al 17. 11 al 17. Dice aquí, el encabezamiento muestra que ya es otra profecía para otra nación, y dice: profecía sobre Duma. Me dan voces de Seir. Guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? El guarda respondió: la mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis, preguntad, volved, venid. Clarito, ¿cierto? ¿Sí entendieron? Estos son los textos que uno dice: pasemos derecho, pasemos derecho. Complicado. Dos versículos acerca de Duma, un término que inclusive parece que se refiere a Edom realmente. Edom, una nación al sur de Israel, pero un par de preguntas extrañas, una respuesta extraña, y queda uno perdido. Lo cierto es que Edom era una nación que podríamos decir estaba como de espectadora, por decirlo de alguna forma, pues porque el tema o el conflicto que había en Babilonia con el pueblo de Israel, sus alrededores, como que Edom estaba allí abajo como a la expectativa. Y tal parece, porque los lugares que se mencionan aquí, desde Seir, por ejemplo, Seir es una cadena de montañas que queda precisamente en Edom, repito, hacia el sur del Mar Muerto, y desde allá, dice Isaías, dice: me dan voces, y parece ser que estas voces, por su significado, son como voces de burla hacia el pueblo de Israel, hacia el pueblo de Dios, porque dice: guarda. ¿Dónde habíamos visto un guarda? En los versículos anteriores, ¿no? Habíamos visto un guarda que estaba vigilando. Aquí dice: guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? Parece ser que es una pregunta de injuria, de burla. La noche está relacionado, y lo hemos visto en varios pasajes anteriores, está relacionado con la guerra, con la destrucción, con el desastre, con la derrota, con la pérdida, mientras que la luz está relacionado con la esperanza, con la restauración, con volver a ser, a volver a tener gloria. Hay un texto por allá en los que hemos leído que dice que la ciudad que estaba en tinieblas vio gran luz, y hablaba de tinieblas refiriéndose a que estaba desesperanzada y perdida, y luz resplandeció para ellos. Entonces parece ser, en medio de lo extraño de este texto, que es como una especie de injuria o de burla hacia la nación de Israel. Y el guarda respondió, noten bien,
la mañana viene y después la noche. Algunos intérpretes imaginan que se refiere a que esto va a pasar, la mañana viene, y como de alguna forma diciéndole al que pregunta, para ustedes vendrá la noche. De alguna forma es como si el guarda estuviera respondiendo a la burla diciendo, espere y verá, aquí va a venir la mañana, pero espere. Y entonces termina diciendo, preguntad si queréis, preguntad, volved y venid. Es como una forma de decir, a ustedes también algo les va a venir. O como para decirlo de una forma más coloquial, más folclórica, el que ríe de último ríe mejor. Espérese, siga preguntando, sígase burlando y verá. Porque no hay nada más allí, ¿no? Esos dos versículos. Ahora, los versículos que siguen, aunque van para otra nación, están ubicados hacia una nación en el mismo sector de Arabia, hacia abajo, hacia el sur. Dice el versículo 13, profecía sobre Arabia. Y se mencionan ciudades de Arabia muy cercanas también aquí a Edom. Y dice a Arabia, versículo 13, profecía sobre Arabia. En el bosque pasaréis la noche en Arabia, oh caminantes de Dedán, ciudades de Arabia. Salid a encontrar al sediento, llevadle agua, moradores de la tierra de Tema, otra ciudad en Arabia. Socorred con pan al que huye, porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco entesado, ante el peso de la batalla, porque así me ha dicho Jehová, de aquí a un año, semejante a años de jornalero, toda la gloria de Cedar, que es otra ciudad de Arabia, será deshecha, y los sobrevivientes del número de los valientes flecheros, hijos de Cedar, serán reducidos, porque Jehová Dios de Israel lo ha dicho. Es decir, hay una advertencia contra esas ciudades de Arabia que aparentemente están en paz, porque dice que toda la gloria de Cedar será deshecha, o sea, que eran ciudades que estaban viviendo tranquilidad, paz, abundancia. Y en ese sentido, por eso las encajo dentro de este titular, a las ciudades en paz, como Dios diciendo, para ustedes también viene llamado a cuentas. En cuanto a Babilonia, pues todos ya hemos visto su maldad y sus obras, pero cuando miramos estas ciudades de Arabia, pues no tenemos claridad sobre cuál es su pecado o su maldad. Pero aquí Dios está diciendo, un momentico, a ustedes también les viene el momento de entregar cuentas. Y aunque parezcan estar en paz, a tal punto que podemos ver a un Edom burlándose de Israel, Dios también le va a llamar a cuentas. Pongámoslos en esos términos por ahora y miremos la tercera parte. La tercera parte es el capítulo 22, todo el capítulo 22, y lo vamos a llamar, y lo anuncia de antemano, a la nación autosuficiente. Aquí nos encontramos con una nación autosuficiente, y miren ustedes que es un pasaje más largo, son 25 versículos que hacen referencia a la profecía sobre el valle de la visión. Otra vez un término como si seudónimo, que parece, bueno, por el resto del capítulo podemos darnos cuenta que se refiere al pueblo de Judá. Y el valle de la visión puede referirse al hecho de que en Jerusalén, en la tierra de Judá, era donde Dios se manifestaba y tenía, digamos, enviaba profetas. Así que de alguna forma le está llamando el valle de la visión. Pero el resto del capítulo nos muestra que es Judá. Vamos a leer para darnos cuenta de eso. Así que el problema, o lo que está denunciando aquí, o lo que se está mostrando, es que es una nación autosuficiente, por lo menos en su propia opinión. Dice así: profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? Tú, llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre, tus muertos no son muertos a espada ni muertos en guerra.
Todos tus príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados, todos los que en ti se hallaron, fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Eso de que no fueron muertos a espada, se refiere a que no fue en guerra, sino en medio de la huida, ¿no? Dice aquí que fueron huyendo, los llevaron presos, los atacaron y los vencieron. Dice el versículo 4: por esto dije, dejadme, lloraré amargamente, no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo, porque día es de alboroto, de angustia y de confusión, de parte del Señor Jehová de los ejércitos en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. Y empiezan a mencionarse ciudades de Judá, ciudades del pueblo de Dios. Dice, y Elam tomó al Jaba, noten bien esta descripción, Elam tomó al Jaba con carros y con jinetes. Kir, otra ciudad, sacó el escudo. Tus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de a caballo acamparon a la puerta. Y desnudó la cubierta de Judá, y aquí queda claro entonces que se refiere a Judá. Y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Noten que las ciudades de Judá, del pueblo de Dios, se están armando para defenderse. Y entonces toman su escudo, toman sus carros, toman su aljaba, y dice que miraron hacia la casa de armas, hacia el armerillo, ¿cierto? Y para defenderse, dice el versículo 9, visteis las brechas de la ciudad de David, a confirmar que se está refiriendo a Jerusalén, que se multiplicaron, es decir, que estaban siendo, infiltrados, y recogisteis las aguas del estanque de abajo, y contasteis las casas de Jerusalén, ya no nos queda duda de dónde estamos hablando, y derribasteis las casas para fortificar el muro. ¿Qué es lo que está haciendo el pueblo para defenderse del ataque enemigo? Se están fortaleciendo, armando, echando mano ¿de qué? De lo que ellos tenían en sus manos. Incluso versículo 11, hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo. Cualquiera que tenga algún conocimiento de estrategia de guerra, entonces sabrá que era por si vencían el primer muro, pues iban a caer en el agua, ¿verdad? Entonces llenaron allí esto de agua. Pero miren cómo termina el versículo 11. Y no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. ¿Cuál es el reclamo que está haciendo Dios aquí a Judá? Se armaron, se están armando, se están protegiendo, echando mano de sí mismos. De Dios no se acordaron ni por las curvas. No pensaron en el Dios de Israel. Este discurso es mucho más largo porque es para el mismo pueblo de Dios. Y ellos se están armando hasta los dientes sin pensar en el Dios que los formó. Por eso lo llamamos una nación autosuficiente. Por eso viene el reclamo. Versículo 12 dice, por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día al llanto, a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. ¿Qué es todo eso a lo que está llamando Dios? Arrepentimiento, luto, dolor, súplica. Dios está llamando para que el pueblo, en vez de estarse armando por sus propios medios, busquen la ayuda de Dios en dolor, en súplica, en luto. Pero el versículo 13 dice, y he aquí, en lugar de eso, gozo, alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? De rumba, comiendo, bebiendo. Aquí comamos y bebamos porque mañana moriremos no es una forma de decir, ay, nos van a atacar y nos van a matar. No, ellos no estaban pensando en eso. Lo que estaban era diciendo un dicho muy común
y es: disfrutemos la vida. Un dicho que trasciende todos los tiempos. La vida es para disfrutarla, comamos y bebamos. Al fin y al cabo todos nos vamos a morir algún día, así que disfrutemos la vida. Y ellos estaban disfrutando la vida, comiendo y bebiendo, y de Dios no se acordaban para nada. Mientras comían y bebían, pensaban en cómo enfrentar a los ejércitos enemigos con sus propias armas, autosuficientes, con una especie de cúpula de hierro de la época, ¿cierto? Era de agua, pero estaban seguros en sí mismos, y con tanta seguridad, pues ¿qué decían? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y dice el versículo 14: esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Qué tal? El anuncio. Bueno, y los versículos 15 al 25, pues son dirigidos a la misma, o sea, es la misma profecía, solo que en los versículos 15 al 25 va un mensaje muy personalizado. Es en el mismo contexto, es al mismo pueblo de Dios, pero esto va dirigido a Sebna, que era un mayordomo que no estaba actuando correctamente, y entonces Dios le advierte que lo va a reemplazar. Avísenle a Sebna que va a ser reemplazado por el Eliaquim. Dice el versículo 20: en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Es decir, él va a reemplazar a Sebna. Es un mensaje directo para este mayordomo. Así que tenemos estas tres partes, estos dos capítulos divididos en esas tres partes, y yo quisiera aprovechar estos tres anuncios que tenemos aquí para que hagamos una, por así llamarlo, contextualización, o traigamos a nuestro hoy este texto, que puede ser simplemente visto como una película antigua. Yo solamente pregunto: en nuestro contexto histórico hoy, ¿existen acaso imperios opresores que quieren o que creen que van a dominar el mundo entero y que quieren poseer naciones y expropiar y dominar? ¿Existe eso hoy en día? Porque si existe, este mensaje debería ser muy importante para ellos. Pregunto: ¿existen hoy ciudades que creen vivir en paz, que no tienen problemas con nadie y que ofrecen a cualquiera de sus visitantes calidad de vida? ¿Eso existe hoy? ¿No vemos diariamente personas que sueñan con irse para aquí o para allí porque es que este país está terrible, y entonces quieren ir a buscar mejor calidad de vida, y hay naciones, nombres que no quiero decirlos, que se pasan por la mente a dónde emigrar para buscar calidad de vida, porque esas ciudades sí están en paz? ¿Existe eso? Pues si es así, este mensaje puede ser para ellos. Hay de pronto hoy en día naciones autosuficientes que creen que nadie podrá derrotarlas, o que sencillamente tienen el armamento y las defensas y que nadie va a poder con ellas. Existen hoy naciones autosuficientes. Esto es interesante porque a veces uno escucha naciones incluso que en la realidad son muy limitadas militarmente, pero que hablan con la boca llena de sus armas y de sus capacidades, y amenazan a los que se atrevan a meterse con ellos. ¿Eso existe hoy en día? Pero ¿qué tal si lo personalizamos un poquito, individualicémoslo? Pregunto: ¿habrán hoy personas, individuos, con una actitud opresora, dominante, impositiva, autoritaria?
Habrán individuos que dicen: yo estoy en paz, yo no me meto con nadie, yo no tengo problemas, yo no necesito a nadie porque es que yo vivo bien, no me falta nada, vivo en paz. O habrán personas que confían en sí mismos, autosuficientes, y que sienten que no necesitan ayuda de nadie. Si vemos eso, podemos pensar que esto que Isaías nos está revelando hoy, algo tiene que ver con nosotros, así haya sido dicho 8 siglos antes de Cristo. Y yo quiero, como les decía, no vamos a mirar todos los detalles. Yo solamente les quiero llevar a 2 detalles de este texto, y lo vamos a decir de esta forma. Lo primero que vemos aquí en todo, ya el paquete completo, es que hay un mensaje de parte de Dios. O sea, eso salta a la vista. Me gusta mucho rayar cuando estoy leyendo, y empecé a rayar ciertas frases, y se las voy a poner aquí, las frases que subrayé. Miren esto. En el capítulo 21 nos encontramos con estas expresiones: porque el Señor me dijo así. Ve, pon centinela que haga sobre lo que vea, haga saber sobre lo que vea. Entonces, en primer lugar, lo que Isaías está haciendo es cumpliendo las órdenes de lo que Dios le dijo. Versículo 10: oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Es decir, Isaías no está inventando nada, simplemente está reproduciendo la voz de Dios. Versículo 16: porque así me ha dicho Jehová. Versículo 17: porque Jehová Dios de Israel lo ha dicho. No tiene esa insistencia casi redundante, que podría haberse colocado simplemente como un titular y ya. Inclusive el libro de Isaías podría haber colocado en el primer versículo: todo lo que está escrito Dios lo dijo, ya. No, él tiene que estarlo repitiendo, reiterando. Es Dios quien habla. Y en el capítulo 22 hay otras veces que aparece, dice el versículo 12: por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó este día a llanto y endechas. O sea, Isaías no dice: pueblo, venga, ayunemos, hagamos súplica. No es un pedido de Isaías. El clamor es de Dios mismo, que llama a llanto y endechas. Versículo 14: esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos. Versículo 15: Jehová de los ejércitos dice así. Versículo 25: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos. Y la última frase del capítulo 22, en el último versículo, versículo 25, termina diciendo: porque Jehová habló. Un cambiecito allí, pero es como una especie de firma, ¿no? Si estuviera yo aquí haciendo un discurso, a veces un discurso suele terminar con he dicho, ¿cierto? He dicho. No, Isaías no dice he dicho, sino Jehová habló. Yo no, Jehová habló. Así que todo lo que Isaías está anunciando a todas las naciones de los alrededores, sea por el pecado que sea, aun si no lo conocemos o si nunca habíamos oído de ellos, es palabra que viene de parte de Dios. Y el segundo detalle que quiero enfatizar aquí es que Isaías se lamenta por esa revelación que está recibiendo. O sea, yo les preguntaba al comienzo: ¿usted qué siente cuando escucha la frase Dios pide cuentas a todos? Ahora compare lo que usted siente con lo que sintió Isaías, porque Isaías recibió el mismo mensaje que nosotros. Él lo recibió directamente, nosotros lo recibimos a través de él. Pero ¿qué sintió Isaías? Miren ustedes, lo dicen los 2 capítulos. En el primer capítulo lo encontramos en el versículo 3 y 4. Capítulo 21, versículos 3 y 4, dice Isaías: por tanto, mis lomos se han llenado de dolor, angustias se apoderaron de mí, como angustias de mujer de parto. Me agobié oyendo, y al ver me he espantado.
Se espantó mi corazón, se pasmó. El horror me ha intimidado. La noche de mi deseo se volvió en espanto. ¿Cómo ven ustedes a Isaías? Yo no sé, con todos esos adjetivos y verbos que él expresa su sentimiento, usted puede imaginarse la cara que tenía Isaías. Cuando él recibe esa revelación, yo no puedo más que imaginarlo absolutamente pálido, con los labios blancos del susto. Dice que está espantado e incluso no puede dormir de este mensaje que ha recibido. ¿Por qué tanto susto? ¿Por qué tanto espanto de parte de Isaías? Dios llama cuentas a todos. ¿Será que Isaías está asustado por lo que le viene a él? Pues el mensaje que recibe en el capítulo 21 es para Babilonia, es para Duma, es para Arabia. ¿Por qué siente tanto miedo? Él está viendo no su dolor, no la destrucción que se está anunciando para él, sino para esas naciones, entre las cuales, por ejemplo, en Babilonia se encontraba su propio pueblo. E iban a ser arrasados. E Isaías siente dolor por ellos. Y en el capítulo 22, que va dirigido al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, miren lo que dice Isaías en el versículo 4. Por esto dije, dejadme, lloraré amargamente, no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. No quiere ser consolado en medio de su dolor y de su llanto. Pero aquí lo dice explícitamente. ¿Por quién siente dolor? Por el pueblo de Judá, por Jerusalén, por la destrucción de la hija de mi pueblo, por los pecadores. Isaías recibe un mensaje, pero él no lo entrega como diciendo, para que vean lo que les va a pasar, sino que entrega un mensaje lleno de dolor. ¿Qué sentimos nosotros cuando escuchamos Dios llama a cuentas a todos? Déjeme darle una noticia muy importante. Para eso tenemos que ir al Nuevo Testamento, a la carta de Pablo a los Colosenses, porque quiero darle una noticia, una muy buena noticia, para que usted acompañe ese anuncio. Dios llama a cuentas a todos. Tenga en cuenta lo que Pablo nos dice en Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Dice así: y a vosotros, le está hablando a la iglesia, es decir, a nosotros. Aquí estamos representados en los colosenses, nosotros somos como esos colosenses. A vosotros, dice Pablo, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, Jesucristo, perdonándoos todos los pecados. ¿Usted está leyendo conmigo? No sé si tenga otra versión. ¿Qué dice? Perdonándoos. ¿Cuántos pecados? ¿Tienen otras versiones? ¿Todas dicen todos? Los pecados veniales, los pecados pequeños, los pecados graves, todos los pecados. Si Dios en Cristo perdonó todos nuestros pecados, pregunto, cuando Dios llame a cuentas a todos, ¿de qué nos va a tomar cuentas? Dígalo sin miedo, de nada. Porque perdonó todos nuestros pecados. Mire el versículo 14. Incluso dice una figura muy jurídica.
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Es decir, los decretos que nos condenaban a la muerte irremediable, en Cristo fue colocada esa acta diciendo: quedaron perdonados todos los pecados. Dios pide cuentas a todos. Y el versículo 15 termina diciendo: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mis queridos hermanos, sus pecados y los míos fueron perdonados por Jesucristo en la cruz. Y pregunto, ¿los de quiénes? ¿O los de cuántos seres humanos? Todos. Es decir, que cuando Dios llame a cuentas a todos, usted se puede esconder detrás de Jesucristo, porque Jesucristo va delante suyo y dice: yo pagué por él, y por él, y por él, y vamos a entrar detrás de él. Dice: yo pagué por ellos. Esa es la buena noticia. Pero hay una noticia mala también, y es que muchas personas no han aceptado esconderse detrás de Cristo. Y aquellos que han rechazado la invitación de Jesús van a tener que pagar por sus propios pecados, no porque Cristo no haya sido suficiente, sino porque ellos no han querido creer en lo que Jesús hizo por nosotros. Así que usted no tiene que llorar, ni sufrir, ni preocuparse, ni atemorizarse, porque Dios va a llamar a cuentas a todos, porque usted se va a esconder detrás de Cristo. Pero ¿qué sí debe hacerlo llorar? Aquellos que no están escondidos detrás de Cristo. Y con base en estas dos cosas que hemos dicho, permítame dar dos conclusiones. La primera: se frenó allá. La primera conclusión es que la iglesia debe anunciar solamente lo que Dios ha hablado. Trayendo el mensaje de Isaías a nuestro contexto como iglesia, como creyentes, ojo con lo que anunciamos como iglesia. Que no seamos hallados comunicando un mensaje mentiroso o inventado por nosotros, por el ser humano. Así como Isaías no inventó nada, sino que solo comunicó la palabra de Dios, la iglesia solamente puede comunicar lo que está revelado y que lo tenemos consignado en la Biblia. Cuando la iglesia, cuando el profeta, el predicador, el evangelista o el misionero se pone a enseñar cosas simplemente dogmáticas, tradiciones, modas o cosas que le atraiga a la gente para poder llenar templos, coliseos y vender shows, milagros, prosperidad, dogmas, y no se dedica a enseñar la palabra de Dios, no está cumpliendo un papel profético. La iglesia tiene un papel profético como el de Isaías, pero tiene que ser basado en el evangelio de Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz. Pero lo segundo, mis hermanos, es que el creyente
se esfuerza por anunciar cuando lamenta la destrucción del pecador. Al escuchar que Jesucristo ya pagó el precio, esto puede conducir a cualquier creyente a decir: gracias, Señor, comamos y bebamos que mañana moriremos. Me puedo morir tranquilo porque ya Jesús me ha salvado. Y a veces enfatizamos tanto ese mensaje que dice seguridad de la salvación. Usted tiene que estar seguro que se va a ir para el cielo porque la Biblia lo dice. Descanse tranquilo, crúcese de brazos, que ya usted está escrito en el libro de la vida. Ese es un mensaje a medias. Si un creyente ve que el mundo camina hacia el infierno, que su familia, que sus amigos, que sus compañeros, que sus vecinos están caminando hacia la perdición eterna, y se queda con los brazos cruzados diciendo: yo ya sé para dónde voy, yo soy salvo, siempre salvo, es un cristiano que no tiene dolor por la muerte del pecador. De pronto lo invade más bien el espíritu de Jonás. Castígalo, Señor, se lo merecen por no haber creído. ¿Cuántos de pronto están esperando, más bien como el guarda de la profecía aquí, diciendo: no saben lo que les espera? Cuando llegue el Señor, ahí sí van a gritar, pero con cierta ironía, con cierto fresco. Isaías nos muestra un corazón dolido por la destrucción. Si usted ve las imágenes que nos llegan desde Gaza o desde Ucrania, niños, cuerpos tirados por todas partes, mujeres llorando a sus muertos, uno siente dolor. Déjeme decirle que eso no es nada comparado con el dolor del infierno, a donde la gran mayoría de seres humanos está caminando, mientras que la iglesia puede estar tranquila y diciendo: estamos seguros en Cristo. No podemos estar con los brazos cruzados cuando hay tantas personas que se están perdiendo sin Cristo. Cierre sus ojos, por favor. Nos presentamos, Señor, delante de ti. Agradecidos, pero igualmente avergonzados, porque hay mucho que hubiéramos podido hacer más. Hay mucho que podemos hacer para anunciar de antemano que hay un juicio que se cierne sobre la humanidad. Tú lo has anunciado de antemano, Señor, y has puesto a la iglesia, me has puesto a mí, nos has puesto a nosotros para que lo llevemos, para que lo anunciemos. Con razón decía Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Sentía dolor. Señor, que tu Espíritu Santo produzca ese dolor y nos impulse a ser testigos de Jesucristo donde quiera que estemos, en la profesión que ejerzamos, en donde tú nos hayas colocado, Señor. Que nuestros labios estén siempre dispuestos y nuestros corazones llenos de compasión por aquel que se pierde. Te lo pedimos, Señor, úsanos.
En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Quiero recordarles 3 cositas pequeñas. La primera es que el miércoles a las 7 de la noche tenemos nuestro espacio de estudio bíblico, Oikodomé. Segundo, el sábado tenemos nuestra reunión de parejas a las 6:30 de la tarde. Todos los matrimonios están cordialmente invitados. Y lo tercero es que si usted todavía no está en el grupo de WhatsApp de la iglesia, le invitamos para que se una. No estamos uniendo sin permiso, sino que usted tiene que unirse para que reciba la información y todas las informaciones de la iglesia. Puede hacerlo a través del código QR o puede hacerlo a través del link que puede ser recibido de los administradores. Así que únase al grupo de WhatsApp para que reciba, y una vez que se haya unido, cada vez que llegue un anuncio, léalo. A veces cuando uno está en un grupo ya se cansa de recibir tantos anuncios y dice, ay, otra vez de allá. Entonces les animamos a que estén siempre enterados de lo que tenemos en nuestra iglesia. Que Dios les bendiga. Tómese un tinto antes de irse, por favor.